Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ven por el título y por la fecha que les estoy adelantando, vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una noticia que ha sorprendido a propios y extraños, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Si son amantes de las telenovelas turcas, de las historias que nos roban el aliento y de las parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para desentrañar todos los detalles, porque lo que les voy a contar hoy es impactante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta emocionante noticia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. No queremos que se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, vamos al grano, ¿verdad? El 12 de noviembre de 2025, una fecha que para muchos de ustedes, al igual que para mí, se ha quedado grabada a fuego, se desató una información que nos dejó a todos con la boca abierta. Se trata de una noticia que honestamente nadie vio venir, al menos no de esta manera y no en este contexto. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, envueltos en una situación que ha generado un torbellino de especulaciones, emociones y por supuesto, muchísima intriga. Para quienes nos siguen de cerca, saben que Can Yaman y Demet Özdemir ya tienen una historia juntos, una que cautivó a millones de corazones con su química innegable en la serie Erkencikus. Su romance en la pantalla era tan real, tan palpable, que muchos fanáticos esperaban y deseaban que esa conexión trascendiera la ficción. Y de hecho por un tiempo pareció que así era. Sus apariciones juntos, sus coqueteos en redes sociales, y los rumores de una relación sentimental real mantuvieron al público al filo de la butaca. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas tomaron giros inesperados. Ahora pongamos la fecha en el calendario, 12 de noviembre de 2025. ¿Qué pasó exactamente ese día para que la noticia fuera tan impactante? Pues bien, la información que comenzó a circular, y que rápidamente se viralizó, apuntaba a un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no se equivoquen, no se trataba de un simple saludo casual o de un encuentro fortuito. Lo que se reveló fue que ambos actores habían sido confirmados para protagonizar juntos un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. Después de años de ausencia en pantalla juntos, y tras haber seguido caminos profesionales separados e incluso haber tenido sus propias vidas personales, Can y Demet estaban listos para volver a hacer magia cinematográfica. La noticia en sí misma ya era un bombazo. Imagínense la expectativa de ver de nuevo a la pareja que conquistó corazones en Erkencikus, pero esta vez, ¿con qué historia nos sorprenderían? ¿Sería una nueva comedia romántica que nos hiciera suspirar, o quizás un drama intenso que explorara facetas más profundas de sus personajes? La imaginación volaba. Pero aquí viene la parte que realmente hizo que la noticia fuera impactante, como lo titulan muchos medios y como la sentimos nosotros. No se trataba solo de un nuevo proyecto. La verdadera sorpresa radicaba en el tipo de proyecto y en las circunstancias de este reencuentro. Se confirmó que Can Yaman y Demet Özdemir serían los protagonistas de una película de Netflix, una producción de alto presupuesto con proyección internacional. Esto ya de por sí es un gran paso para ambos y para la industria turca en general. Sin embargo, el título tentativo de la película, y las primeras descripciones de la trama que empezaron a filtrarse, eran las que generaban mayor revuelo. Hablamos de una historia que se alejaba considerablemente del tono ligero y romántico de Erkencikus. Los rumores apuntaban a un thriller psicológico con tintes de drama oscuro, donde sus personajes estarían envueltos en una trama compleja de secretos, traiciones y pasiones prohibidas. Imagínense. Can Yaman, conocido por su carisma y su galanura, interpretando a un personaje con un lado oscuro, y Demet Özdemir, que ha demostrado su versatilidad en roles más maduros y profundos, enfrentándose a situaciones límite. La decisión de ambos actores de aceptar este tipo de proyecto juntos, después de la imagen que el público tenía de ellos como la pareja de pájaro soñador, fue lo que generó mayor sorpresa. Muchos se preguntaban si la química entre ellos podría adaptarse a un tono tan diferente, o si esta era una estrategia deliberada para reinventar sus carreras y demostrarle al mundo que son capaces de abordar cualquier género. Los primeros reportes indicaban que el guión había sido desarrollado por un equipo de guionistas internacionales,
y que la dirección correría a cargo de un director reconocido por su trabajo en películas de suspenso. Esto elevaba aún más las expectativas. La prensa especializada especulaba sobre la posible química explosiva que podrían generar en un contexto tan diferente, y si esta sería la oportunidad de oro para que ambos consolidaran su estatus como estrellas globales, no solo en el ámbito de las series románticas. Por supuesto, esta noticia no estuvo exenta de debates y opiniones encontradas. Algunos fanáticos de Erkénthicus expresaron su preocupación, temiendo que el nuevo proyecto pudiera arruinar la imagen romántica que tenían de ellos. Otros, por el contrario, aplaudieron la audacia y la valentía de los actores por querer explorar nuevos horizontes y salir de su zona de confort. En las redes sociales, los hashtags #CanYaman de Netflix y #reencuentro impactante se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los foros de fans ardían con teorías sobre la trama, sobre cómo serían sus personajes, y sobre si esta sería la chispa que encendería una nueva polémica o un nuevo éxito rotundo. Y es que, seamos honestos, la trayectoria de CanYaman y de Method the Mir es fascinante. Can, con su personalidad arrolladora y su éxito internacional en diversas producciones, ha sabido capitalizar su fama, explorando incluso proyectos fuera de Turquía. Demet, por su parte, ha demostrado una evolución constante en su carrera, asumiendo roles cada vez más desafiantes y recibiendo elogios por su talento actoral. Verlos unirse de nuevo y en un proyecto tan ambicioso y arriesgado, era un movimiento estratégico que nadie podía haber previsto con tanta antelación. La expectativa se centra ahora en cómo lograrán transmitir esa conexión, esa chispa que cautivó al mundo, en un contexto tan diferente. ¿Será que la vieja magia puede adaptarse a un nuevo escenario, o será necesario crear una química completamente nueva, basada en la intensidad y el misterio? Los detalles sobre la trama siguen siendo, en su mayoría, confidenciales. Lo que sí se ha confirmado es que la película se centrará en una relación compleja y turbulenta entre dos personas que se ven envueltas en un juego peligroso. Se habla de giros argumentales inesperados, de secretos que saldrán a la luz y de un desenlace que dejará a los espectadores sin aliento. La elección del género, el thriller psicológico, es especialmente interesante porque permite a los actores explorar emociones más crudas y complejas, alejándose de los estereotipos que a veces se asocian a las estrellas de telenovelas. El 12 de noviembre de 2025 no fue solo la fecha de un anuncio, fue el inicio de una cuenta regresiva hacia un evento cinematográfico que promete marcar un antes y un después. La producción ya ha comenzado, o al menos se espera que lo haga en las próximas semanas, y las primeras imágenes del rodaje, si es que se filtran, serán analizadas con lupa por millones de fans. La expectativa por ver a CanYaman y The Method the Mir juntos de nuevo, en un contexto tan diferente, es palpable. Se trata de una apuesta por parte de Netflix y de los propios actores, una apuesta por reinventarse y por demostrar la madurez de sus carreras. Y aquí es donde entra la parte que a mí, personalmente, me genera más emoción. Piénsenlo, Can y Demet, dos talentos innegables, unidos de nuevo, pero esta vez para explorar las profundidades de la oscuridad, de los secretos, de las pasiones que van más allá de un romance inocente. ¿Será que el público los recibirá con la misma euforia, o la sorpresa inicial dará paso a una crítica más rigurosa? Yo apuesto a que su talento brillará con luz propia, independientemente del género. Son artistas y los artistas se nutren de los desafíos. La fecha, el 12 de noviembre de 2025, quedará marcada en la historia del entretenimiento turco y global como el día en que se confirmó la reunión de dos estrellas en un proyecto que prometía romper todos los esquemas. La noticia de CanYaman y de Method the Mir protagonizando juntos un thriller psicológico para Netflix no fue solo un titular, fue una declaración de intenciones, un desafío lanzado al mundo del espectáculo. Y nosotros, como espectadores y amantes de las buenas historias, no podemos más que esperar con ansias el estreno y ser testigos de esta nueva faceta de dos de nuestros actores favoritos. En resumen, mis queridos amigos, la noticia del 12 de noviembre de 2025 fue la confirmación de que CanYaman y The Method the Mir, la pareja que conquistó corazones en Erkénthicus, volverían a unirse para protagonizar una película de Netflix. Pero no se trataba de un regreso a sus raíces románticas, sino de un salto audaz a un thriller psicológico, un género que promete mostrarles en facetas completamente nuevas y sorprendentes. La expectación es máxima, las especulaciones vuelan, y el mundo entero espera con la respiración contenida para ver qué magia crearán juntos en esta nueva y arriesgada aventura. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis estimados seguidores.
Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la impactante noticia de Can Yaman y de Meth of the Mir. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están emocionados por verlos juntos en este nuevo género? ¿O preferían que volvieran a un estilo más romántico? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Sus aportes son lo más valioso para este canal. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido al borde de sus asientos, no olviden darle a ese botón de me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fanáticos de Can y de Meth, o simplemente amantes del buen cine. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!